Buenos días a todos, Juan, muchas gracias por esa introducción. Nos presentamos ahora, ya que nos Sí, ven, Manuela y yo soy Laura, y estamos acá para hablar de innovación, para hablarles de diseño, para invitarlos a tener una nueva perspectiva del mundo. Y por eso creemos que el design thinking es un camino que puede ser muy útil para todas las personas para empezar a explorar la innovación y empezar a explorar nuevos caminos de creación. Y quiero empezar hablando de este tema con un ejemplo o una metáfora para que empecemos a empaparnos de qué es el design thinking. Si han visto este tipo de caminos donde tenemos una ruta que puede estar pavimentada, que puede ya estar armada, donde no transita mucha gente, pero al lado hay un camino de tierra que normalmente está transitado y se ha armado porque la gente pasa y pasa por este camino, esto nos empieza a empapar de lo que pasa con los usuarios y lo que pasa cuando creamos productos y servicios sin entender lo que la gente necesita. En este caso que les doy, la gente realmente necesita es un camino que pase por esta ruta que está un poco transitada, que está de tierra, y nadie cree necesario y nadie cree importante una solución como un camino pavimentado por donde la gente no necesita transitar. El design thinking hace una pregunta anterior antes de crear cualquier solución y es ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente hace? Y así no terminamos creando soluciones que no son relevantes, que no son importantes para la gente y más bien entendiendo a las personas logramos entender qué es lo que necesitan y cuáles son esos caminos que tenemos que crear para que vivan experiencias únicas. Entender este comportamiento de las personas, ese corazón del design thinking, por eso hablamos del human-centered design o el diseño centrado en el humano, donde las personas son el corazón y son la fuente de la creatividad para crear soluciones o para crear pues, nuevas estrategias de innovación. Aquí la pregunta central a la que nos invita el design thinking es cómo las personas son la fuente de la innovación y sobre todo cómo podríamos crear servicios, objetos o experiencias de valor para las personas sin antes conocerlas y entenderlas. Casi que si, cuando empezamos a tener estas reflexiones, no partir de las personas para crear es casi sin sentido, porque estamos, cuando a veces creamos sentados en nuestros escritorios, inmersos en la data que conocemos o en las suposiciones que tenemos, no estamos respondiendo a necesidades reales, a ideas, oportunidades reales y hay una mayor probabilidad de que nuestras soluciones y nuestras propuestas no sean efectivas en el mercado y sobre todo no generen valor para las personas. Por eso el design thinking al final del día es una metodología y es un mindset para generar valor profundo en las personas, para que las personas que pueden ser nuestros clientes, que pueden ser personas asociadas a proyectos sociales, se sientan inspiradas, se sientan conectadas con nuestra marca, con lo que estamos ofreciendo y realmente quieran ser parte de esa solución que nosotros estamos proponiendo. En esencia, entonces, el design thinking es un motor de creación para ideas positivas y de valor para el mercado. muy bien. Nuevamente bienvenidos. Siguiendo lo que acaba de explicar Laura acerca de Design Thinking, nos gusta explicarlo desde WePush exactamente como un mindset, como una forma de pensar más que una metodología en sí. El mindset, siendo una forma de pensar, implica, evidentemente, que cuando trabajemos con design thinking tengamos cierta predisposición a pensar, a ver las cosas de una determinada manera. Y bueno, pues el design thinking, siendo el pensamiento de diseño, literalmente, implica que tengamos una visión que nos lleva a tener un descubrimiento de todo y una observación atenta de todo lo que tenemos alrededor de una forma muy humilde, desde una posición en la que sabemos, tenemos muchos conocimientos, somos expertos, pero al mismo tiempo estamos abiertos a todo lo que podemos observar, investigar y encontrar. Esa es la forma de pensar del diseño. Es una forma de pensar absolutamente no lineal, que no sigue una secuencia lógica y que nos permite
ir por adelante y por detrás en todo momento, cuando necesitemos volver, por ejemplo, a investigar, a observar, experimentar nuevamente, prototipar, que eso es un tema que tratará Laura más adelante. Esa es la forma de pensar del diseño. Cierto es que nos es muy útil utilizar, por ejemplo, algún tipo de visualización para ver lo que es el proceso de diseño. Creemos que una visualización muy buena todavía es, por ejemplo, el doble diamante, que fue creado por el British Design Council en 2005 y es una forma bastante sencilla de representar lo que es el proceso de diseño. Básicamente lo vemos compuesto por 4 fases principales. Una fase de descubrimiento, precisamente, que es la fase de investigación, de observación, en la que identificamos finalmente para quién esas personas para las que vamos a diseñar las soluciones que estamos diseñando. Posteriormente pasamos a una fase de definición, que es más una fase de análisis, donde recogemos toda la información de la fase precedente y le damos como forma. Y empezamos a identificar patrones, cosas que nos pueden llevar hacia una posible solución y definición del problema. Finalmente, como hemos dicho, que esta forma de pensar es muy experimental, de experimentar, prueba, error. Pasamos a una fase de desarrollo en la que prototipamos las posibles soluciones que tenemos en mente y recibimos feedback sobre las mismas para ver si finalmente funcionan. Y bueno, hay una última fase que sería la fase de entrega, implementación, una fase importantísima en el proceso de diseño, en la que realmente vamos a ver los resultados y entregar el valor de nuestra propuesta. Lo dicho antes, cuando vemos el proceso de diseño de esta manera, parece un proceso lineal, pero no lo es. Todas estas fases de las que hemos venido hablando, en realidad se pueden suceder de una forma no lineal y podemos siempre volver atrás en el proceso y volver, por ejemplo, a investigar, a experimentar, a prototipar en cualquier momento, antes de la entrega. Una cosa a la que nos lleva el pensamiento de diseño y el proceso de diseño es a centrarnos en las personas, como explicaba Laura, y finalmente eso quiere decir diseñar soluciones útiles para las personas, deseables, algo que realmente las personas necesiten y quieran usar. Eso es el fin. Número 1, pero va más allá. Lo que es muy interesante en el mindset del design thinking es que tenemos en cuenta este factor humano, esta parte humana de crear soluciones deseables y útiles, pero al mismo tiempo nos aseguramos de estar proponiendo soluciones que sean también viables desde un punto de vista del negocio. No olvidamos esta parte. A veces en diseño creemos que nos centramos sobre todo en la parte creativa. El mindset de diseño, el proceso de design thinking nos enseña a tener en cuenta esta parte de viabilidad del negocio a lo largo del proyecto y también en crear soluciones que sean tecnológicamente factibles. Ahí, en la intersección de estos 3 puntos, de lo que es deseable, viable y factible, pues es donde se encuentra y se genera esa innovación precisamente de la que Laura estaba hablando antes. Entonces, en WePush, además, lo que nos gusta es combinar este pensamiento de diseño, esta forma de pensar, con pues otras formas de pensar, otros mindset, como por ejemplo el mindset ágil, que nos ayuda mucho a racionalizar lo que es
el pensamiento de diseño, que es un pensamiento esencialmente creativo. El mindset ágil viene de un ámbito totalmente distinto, técnico, y nos ayuda evidentemente a articular lo que es el proceso de trabajo de una forma muy eficaz y eficiente. Al mismo tiempo, por ejemplo, en todas las fases de investigación, no recogemos solo datos cualitativos, que eso sería la esencia del proceso de diseño, sino evidentemente nos basamos también en una recogida de datos cuantitativos que soporten lo que son pues las ideas que luego vamos desarrollando a lo largo del proceso de diseño. Y con esta introducción tan rigurosa que nos hace Manuela sobre el proceso de diseño, queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a participar en una actividad muy sencilla para que nos empecemos a empapar de la práctica del diseño, porque si algo es cierto del pensamiento de diseño, es que la teoría se nos queda corta para entender realmente cuál es la experiencia de trabajar con este tipo de metodologías. Es una actividad muy sencilla y muy divertida, es un juego que les vamos a proponer para que se diviertan, para que empiecen la mañana con toda la energía. Y queremos que todos alisten, por favor, los que nos están viendo, una hojita de papel y una esfera. Vamos a mostrarles a continuación una imagen muy sencilla y queremos que nos digan todas las palabras que se les ocurran asociadas a esta imagen. Por ejemplo, si yo les muestro un óvalo, pueden escribir palabras como hueco, pozo, huevo, todas las palabras que asocien a esas palabras, a esa forma. Van a tener 2 minutos para escribir la mayor cantidad de palabras posibles. Manuela y yo acá vamos a hacer el mismo ejercicio paralelo a ustedes y al terminar los 2 minutos vamos a leer nuestra lista de palabras. Van a tachar las palabras que tienen repetidas con Manuela y conmigo. Las palabras que no tengan repetidas van a ser un punto. Cada palabra que no esté repetida es un punto. ¿Cómo van a hacer para contarnos a nosotras ese puntaje que recibieron? Entren a nuestras redes @wepush_co, ahí tenemos en nuestra historia un contador para que nos muestre cuál fue su puntaje y al final van a encontrar en nuestra historia quién fue el ganador, esa persona súper creativa que puso más palabras y muy diferentes a las nuestras. ¿Listos? ¿Preparados todos con su hoja y su esfero? Vamos a arrancar con la forma inicial y vamos a poner, por favor, 2 minutos en el reloj. Para los que nos están viendo por redes, esta es la forma. Ahora, cambien su mirada.
Bien, tiempo. Perfecto. ¿Cómo les fue a todos? Espero que muy bien, tengan un buen volumen de palabras. Entre más palabras y más se atrevan a pensar cosas diferentes, mucho más riguroso este ejercicio. Y si quieres, Manuela, comienza a leernos tus palabras y allá recuerden, van tachando las que estén repetidas. Muy bien. Entonces yo he puesto la cabeza de un hombre o una mujer con los hombros, se ve esa sección. Buenísimo. Un rulo que movemos como sobre una mesa, puede ser una almohada redonda que veamos, claro, desde cierta perspectiva. El sol sobre, por ejemplo, el mar, el horizonte, exactamente. También puede ser la sección de una espiral, si vemos, claro, si la vemos desde arriba, o una moneda que entra en una ranura, simplemente que la ponemos dentro. Una especie de columpio doble que se pueda mover así, o la rueda de un camión que vemos pues por debajo. Como en un ángulo cerca. Exactamente. Bien. Yo puse una bola sobre el piso, la sencilla. Luego una bola que va cayendo verticalmente. También un rodillo. Un hilo enredado. Un bombillo. Un farol. Una gota. Y una nariz y un bigote. Entonces, con estas palabras que ya hemos dicho nosotras, recuerden tachar las que están repetidas y cuéntenos en nuestras redes cuál fue su puntaje final después de hacer las cuentas de sus palabras. Mientras hacen este ejercicio, quiero contarles una reflexión muy interesante de por qué esto nos habla de los tipos de pensamiento que activamos cuando trabajamos con pensamiento de diseño. Cuando trabajamos con Design Thinking, activamos primero el pensamiento divergente. El pensamiento divergente nos permite abrir la mirada, nos permite explorar la creatividad, generar ideas y explorar nuevos universos. Seguramente cuando estaban haciendo el ejercicio, lo primero que hicieron fue escribir muchas palabras que probablemente fueron las más repetidas o las ideas más comunes. Eso también pasa cuando estamos ideando soluciones. Generalmente las primeras ideas son las que o alguien más ya pensó, o alguien está implementando, o simplemente es una idea que no funcionó en el mercado. Por eso, continuar con el ejercicio creativo, más allá de esas 10 primeras ideas, que es como la métrica que generalmente se usa, que son como esas ideas que ya existen, es un ejercicio muy importante cuando queremos realmente generar innovación. Y muy probablemente también les pasó que cuando ya salieron de las ideas obvias, empezaron a explorar otros universos, salieron de pronto de las formas básicas y empezaron a ver más allá de lo que la forma evidentemente les mostraba. Esto también pasa en los procesos creativos cuando estamos creando ideas innovadoras y es que empezamos a tomar ideas referentes desde, por ejemplo, otros sectores. Si estamos, por ejemplo, en el sector bancario, si estamos, por ejemplo, en el sector financiero, ¿por qué no pensar que podemos aprender de las ciencias naturales o modelos que podamos traer y adaptar para nuestro sector? Empezar a explorar esos otros horizontes creativos son lo que nos permite dar un salto cuántico a la innovación. Y por eso el pensamiento divergente en general nos permite aprender y explorar y, por supuesto, crear. Luego, este tipo de pensamiento nos lleva a una otra tensión de pensamiento que es el pensamiento divergente. En el pensamiento divergente es el que nos permite acotar. Es ese lado de ustedes cuando ya estábamos acotando las palabras y que ustedes mismos empezaban a decir, esta idea no es tan interesante, esta idea no es tan potente, no es tan diferencial. El pensamiento convergente, perdón, es el que nos permite tener esa visión. Nos permite acotar, nos permite concluir y sobre todo es el tipo de pensamiento que nos permite actuar. Por eso si ven, cuando nos referimos al modelo de Double Diamond que conversaba Manuela, primero tenemos un pensamiento divergente que nos permite ampliar y explorar, pero está seguido enseguida por un pensamiento convergente que nos permite acotar esa información, acotar esos aprendizajes y llevarlos a un análisis profundo, a una ejecución y una acción puntual. Es el tipo de pensamiento que nos permite tangibilizar las ideas y llevarlas finalmente a la acción. Entonces, bueno, para quién es el Design Thinking, quién puede adquirir esta forma de pensar y consecuentemente aplicarlo. Claro, aplicar lo que es el proceso de diseño, básicamente cualquiera, precisamente porque es una forma de pensar, podemos
acostumbrarnos a ver las cosas tal como nos enseña el pensamiento de diseño y a trabajar lo que es el proceso de diseño. Evidentemente nos gusta tener claro desde WePush que sí es para todos el Design Thinking. Eso no quiere decir que sea necesariamente una solución para todo. A veces quizás las personas, pues, al acercarse al Design Thinking que se ha hecho pues tan conocido, se echan para atrás porque dicen, bueno, pues no es la receta que soluciona todo, correcto. Simplemente la forma de pensar sí la podemos adquirir todos. Todos podemos aprender lo que es el proceso de diseño. Lo aplicaremos, pues evidentemente, ahí donde nos sirva, donde sea útil, trabajando con esta forma de pensar. Cierto es que es una manera de abordar. A nosotros nos gusta decir no solo los problemas, muy a menudo el Design Thinking se explica como una forma de solucionar problemas. Desde WePush nos gusta pensar que esta forma, que este pensamiento nos ayuda a vislumbrar oportunidades. Es ahí donde trabajamos, mayoritariamente no con problemas, sino con oportunidades. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar posibles soluciones o ideas alrededor de estas oportunidades que podemos observar. Y el pensamiento de diseño nos ayuda en ese sentido. Entonces, bueno, una cosa fundamental que dijimos desde el principio es con el pensamiento de diseño, con este mindset en el proceso de diseño, trabajamos para personas y diseñamos para personas. Entonces, evidentemente, tenemos que llegar a conocer estas personas y entender cuáles son sus necesidades y lo que es útil para estas personas y deseable. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, desde WePush trabajamos un modelo de investigación de usuario que se basa en los comportamientos de las personas, en observar sus comportamientos. Entonces, todo esto normalmente pasa y aplica a un contexto. En un contexto determinado nos es más fácil poder observar cuáles son los comportamientos de las personas. Cuando hablo de contexto puede ser cualquier cosa. Imaginémonos, por ejemplo, cuando estamos de viaje. Eso es un contexto, evidentemente. Ahí podríamos también acotar, estamos de viaje, vamos de viaje por negocios, vamos de viaje por placer. Pues esos son dos contextos distintos. Las personas, evidentemente, tenemos ciertas características, somos todos diferentes. Es interesante, pero en un contexto tenemos determinados comportamientos que pueden coincidir, incluso si tenemos características distintas. Esos comportamientos nos llevan a unas necesidades puntuales en ese contexto y es ahí donde como diseñadores, utilizando el mindset de diseño y observando estos comportamientos, podemos entender estas necesidades y por lo tanto ofrecer soluciones útiles para nuestros usuarios. Esta forma de analizar la persona en contexto y basado en sus comportamientos nos lleva de alguna manera a identificar cuál es el propósito que está detrás de las acciones, de los comportamientos que tenemos las personas. Y finalmente eso nos ayuda a diseñar esas soluciones eficaces para las personas para las que estamos diseñando. Y con esto que nos cuenta Manuela, quiero contarles un caso de una compañía que seguramente muchos conocen, que es Airbnb, esta empresa que ha innovado en el mundo del hospedaje. Y en 2009 Airbnb estaba en una situación un poco compleja. Estaban haciendo 200 euros a la semana, que para una empresa como la que es hoy en día no es una rentabilidad muy importante. Y ellos se pusieron a la tarea de entender qué estaba pasando en su negocio y recurrieron en primer lugar a la data. Y se dieron cuenta, estudiaron el caso de sus apartamentos en Nueva York y empezaron a analizar las fotos en las que mostraban los apartamentos y las fotos que tomaban las personas que estaban ofreciendo ese apartamento.
Empezaron a estudiar, ellos se pusieron en el rol del usuario, ellos como usuarios de su propia aplicación, que es algo que no hacemos usualmente. No siempre nos ponemos en los zapatos de las personas que adquieren nuestros servicios y vivimos la experiencia como usuarios. Ellos hicieron ese ejercicio, dijeron, bueno, si nosotros fuéramos a rentar un espacio, ¿cómo quisiéramos ver estas imágenes? Y las estudiaron, además convocaron y llamaron y la opinión de personas que han sido sus clientes y se dieron cuenta que el problema era que las fotos eran oscuras, que no mostraban todos los espacios y que realmente la gente a la hora de alquilar un apartamento pues no sabía dónde se estaba hospedando y por ende pues tomaba la decisión de no hospedarse. ¿Qué hicieron enseguida? No hicieron una inversión gigante, no se tomaron mucho tiempo, simplemente fueron a visitar a las personas que ofrecían apartamentos en Nueva York con una cámara muy sencilla, les enseñaron cómo tomar unas buenas fotos y enseguida, a las siguientes semanas, la renta de estos apartamentos se disparó completamente. Este es un ejercicio muy interesante de pensamiento de diseño porque más allá de que la metodología puntual esté paso a paso, está el mindset en este caso. Ellos se tomaron el tiempo de entender el usuario cómo vivía su servicio. Entendiendo esto, tomaron acciones tempranas, prácticas eficientes y de bajo costo para tener un impacto rápido en el negocio y, por supuesto, vieron la transformación muy rápida, tanto en la experiencia que las personas estaban viviendo con su servicio como en los números de su negocio. Esto al final nos cuenta que el pensamiento de diseño se trata de identificar esas necesidades, esos propósitos profundos de las personas para convertirlos en acciones efectivas que les generen valor a las personas. Y Laura nos ha hablado en este ejemplo de Airbnb de algo muy, muy importante, que es la experiencia del usuario. Cómo creamos esta experiencia, cómo la plasmamos a lo largo del proceso de diseño. Para eso vamos a nombrar y enfocarnos durante unos minutos sobre una herramienta fundamental del proceso de diseño, que es el journey del usuario. El camino, por así decir, también lo podemos llamar del usuario a lo largo, por ejemplo, de un servicio. ¿De qué se compone este camino del usuario? Es un mapeo, básicamente, de lo que es la experiencia del usuario cuando usa un servicio o determinados productos. Es una herramienta muy potente que podemos evidentemente usar tanto en fase de investigación para mapear lo que es la situación actual del usuario y su experiencia tal con las cosas y los servicios que existen y los productos que existen. Es una herramienta de creación porque evidentemente la podemos utilizar cuando ya sabemos para quién vamos a diseñar y cuáles son sus necesidades y por lo tanto vamos a diseñar la experiencia óptima para ese usuario. Entonces, el camino del usuario se compone de acciones, básicamente, acciones que el usuario lleva a cabo cuando, por ejemplo, utiliza un servicio. En el caso de Airbnb, evidentemente podría ser el momento en que descubre que existe ese servicio, el momento en el que toma la decisión de utilizarlo, en el que finalmente pues lleva a cabo su proceso de pues reservar, por ejemplo, una habitación, el momento en el que llega ya ahí donde pues se aloja y por lo tanto disfruta del servicio y también el camino del usuario incluye lo que es el después, que pasa una vez que ese usuario ya ha salido del apartamento, por ejemplo, ya ha utilizado el servicio que hay, qué pasa después. Entonces, el camino del usuario analiza todo esto. Es como una línea del tiempo, básicamente, que se compone de acciones que el usuario lleva a cabo y fundamentalmente desde el punto de vista del negocio y de quienes diseñamos, se compone de una cantidad de puntos de contacto que llamamos touch points, que son los que generan esa experiencia de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, Laura mencionó en el caso de Airbnb que las fotos al principio estaban mal tomadas y los usuarios no se veían como
digamos, no veían que los apartamentos pues fueran bonitos o agradables y por lo tanto no decidían quedarse ahí. La foto de un apartamento en lo que es el servicio que ofrece Airbnb es un punto de contacto, es un punto de contacto entre el servicio y el usuario, que genera evidentemente en el usuario una emoción. Si genera una emoción negativa, ese punto de contacto no está bien diseñado. Si genera una emoción positiva, digamos, crea un deseo por parte del usuario de alquilar esa habitación, entonces el touchpoint está bien diseñado, bien pensado. Además, entonces generamos una serie de emociones diseñando estos puntos de contacto y eso es lo que diferencia también, por ejemplo, dos servicios que sean iguales o dos productos totalmente iguales. Los puntos de contacto, cómo están diseñados y qué tipo de emociones generan en el usuario. Algo súper importante también a nivel de estos puntos de contacto es el valor que entregamos. Cada punto de contacto representa también un punto de valor que entregamos al cliente o al usuario y al mismo tiempo un valor que recibimos desde el usuario, que puede ser evidentemente valor de todo tipo, monetario, puede ser datos que recibimos en ese momento, puede ser reconocimiento, varias cosas, veamos el valor en su concepto más global. Entonces entendemos de ahí que estos puntos de contacto que crean la experiencia del usuario son, digamos, el corazón realmente de este camino del usuario, de ese journey. Y bueno, estos puntos de contacto, tal como los diseñamos, hemos dicho, también los tendremos que prototipar, Y evidentemente. ahí es donde entramos en la etapa final del proceso de diseño y es prototipar. Estos puntos de contacto que nos ha hablado Manuela son esos momentos de verdad, por decirlo de alguna manera, donde el usuario se conecta con nosotros. Y antes de hacer inversiones gigantes en implementar todo este journey que podemos haber diseñado en una sesión de ideación, es importante empezar a probar cada uno de esos cambios que estamos proponiendo para no hacer inversiones sin sentido. ¿Qué es el prototipado? Es el camino para hacer esas pruebas, es el camino para entender qué tan efectivos y qué tanto valor realmente esas ideas que tenemos están generando. En WePush creemos que la mejor manera de saber si una idea es buena o no es probar. No hay otra forma, si estamos sentados en una mesa creativa pensando si esto va a funcionar o no, nunca lo vamos a saber. Poner las ideas en las manos del usuario lo más pronto posible es la mejor manera tanto de cuidar el negocio como de cuidar al cliente final. Por eso prototipar básicamente es como un proceso iterativo, es un proceso que se va alimentando de lo que aprendemos de los usuarios para crear soluciones que realmente sean efectivas. Es un proceso que tiene 3 pasos principales. Lo primero que tenemos que decidir es qué queremos probar. Ya sabemos que hay un punto de contacto estratégico que tenemos que transformar, ya sabemos por el journey cuál es ese cambio que queremos hacer, pero ¿qué queremos probar? Queremos probar, por ejemplo, hablando un poco del mundo de las apps, que ahora son, digamos, una solución de servicio muy utilizada, queremos probar si la app al usuario le gusta estéticamente, si la funcionalidad es la correcta, si el flujo de los pasos está funcionando, cuál de todos estos elementos queremos probar. Cuando no ponemos foco en nuestros prototipos, cuando no ponemos foco en nuestras pruebas, suele pasar que no logramos probar efectivamente ninguno de los puntos. Por eso hablamos de que el prototipado es un proceso iterativo, un proceso que va creciendo. Voy probando poco a poco la idea hasta que de pronto se convierte en una suma de todos esos prototipos. Por eso es importante primero definir qué quiero probar y ahí sí construir el prototipo, construir un objeto para el cual nos funcione probar esa idea. Y sobre todo el valor de construir un prototipo es que el usuario pueda interactuar con eso.
¿Por qué? Porque cuando tenemos ideas y estamos hablando solo de nuestra percepción, la opinión que podemos dar es me gusta o no me gusta. Cuando ustedes les cuentan una idea, generalmente uno dice, no, sí, me suena, es bastante interesante. Pero cuando te entregan un objeto o te entregan algo con lo que tú realmente puedes interactuar, puedes dar una opinión mucho más enriquecedora y un feedback más potente para mejorar la idea. Por eso construir un prototipo que efectivamente pruebe lo que ustedes quieren probar es la estrategia clave para poder validar esa idea. El segundo paso es probar con los usuarios y no nos puede dar miedo que en una etapa temprana de la idea llevemos la idea a las manos del usuario final o de nuestro cliente final, porque a la larga esa es la persona que nos puede dar de verdad el feedback que necesitamos para entender si la solución nos hace sentido o no. Si probamos con otro perfil de persona, tal vez por el miedo de llevar rápido la idea al usuario, no vamos a obtener el feedback que necesitamos y el rumbo que va a tomar la idea puede ser el incorrecto. Y otro punto clave es los usuarios se conectan mucho con los proyectos y con las ideas de las que son parte desde una etapa temprana. Cuando tú sientes que eres parte de y estás ayudando a crecer a una organización, a una idea, es muy enriquecedor para el usuario y va a generar una conexión más profunda con su marca y con esta nueva propuesta de solución. Cuando ya hemos probado con el usuario, es clave que nos sentemos con el equipo y entendamos qué aprendizajes clave obtuvimos de ese prototipo, qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó y qué ajustes son pertinentes hacer para luego volver a empezar este ciclo de los 3 pasos. Algo que es clave entender de los prototipos es que no tienen que ser algo sofisticado. De hecho, una parte clave del prototipo es que debe ser algo práctico de realizar, que no nos tome tiempo ni nos desgaste y que sea económico, que sea sencillo. Uno de los primeros prototipos de las gafas de realidad virtual fue con FOMI y un celular y cinta, y está perfectamente bien porque lo que ellos querían probar era si la forma era cómoda para las personas. Es muy diferente a si yo le digo a una persona, no, imagínate como unas gafas con un celular enfrente. Es una idea tan disruptiva que es difícil para la gente entender realmente el valor que está detrás de eso. En cambio, si yo le entrego un objeto, así sea un poco rudimentario, pero que ellos realmente se pueden poner y pueden sentir y vivir, eso va a potencializar mucho el feedback y va a entender, claro, entiendo lo que me quieres decir, entiendo la idea, entiendo el potencial y te pueden dar puntos de mejora mucho más clave. A medida que vamos avanzando en el proceso de prototipado, vamos aprendiendo más de la solución que estamos creando, empezamos a sofisticar la calidad de ese prototipo. Cada vez nos vamos acercando más y más al sueño final de ese objeto que queremos diseñar. Una pregunta que siempre surge alrededor del prototipado es, bueno, pero ¿y cuánto salgo al mercado? Porque no me puedo quedar toda la vida prototipando y prototipando. Y la respuesta es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es esta versión del prototipo que está lo suficientemente robusta para que el usuario quiera comprarlo. Llega un punto en el proceso de prototipado donde el usuario dice, quiero comprar esto, ya de verdad, dime dónde lo consigo. Y ese es el momento donde están listos para salir al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que son los usuarios los que les dicen cuando están listos, no es una decisión realmente interna. Y a veces cuando llegamos a este punto solemos sentir que la solución no está perfecta, que no está en ese nivel al que sabemos que podemos llegar, no es ese sueño que tenemos en el fondo. Y está bien tomar la decisión de decir, puede que todavía no sea el sueño, pero estamos lo suficientemente listos para empezar a generar rentabilidad con esta idea y sobre todo empezar a generar valor con esta idea para las personas. Un ejemplo muy sencillo, una app con la que pudimos trabajar, que es la Manicurista, donde ofrecen servicios a domicilio de manicure. La primera versión de su app fue simplemente tú descargabas la app, accedías y encontrabas un número de WhatsApp al que podías llamar y podías enseguida pedir tu cita. ¿Por qué hicieron esto y por qué empezaron por ahí? Porque esa es la versión más sencilla, pero a la vez más valiosa para las personas para poder empezar a adquirir el servicio. Si ustedes la conocen hoy, ya es una app mucho más robusta, mucho más especializada para el servicio que presta, pero ese camino lo recorrieron mientras iban aprendiendo en tiempo real de las personas, de la interacción real de la gente con su app, y mientras, por supuesto, empezaban a generar negocios y empezaban a explorar esta idea como negocio. Y el mensaje final que les quiero dejar del prototipado es que es un proceso que nunca termina. No es un proceso de iteración infinito, donde siempre estamos aprendiendo del usuario, siempre estamos avanzando.
Hoy en día las ideas y las ofertas cambian cada vez más rápido y una propuesta de valor, una propuesta de solución que se queda estancada en el tiempo, pues simplemente va a dejar de ser relevante para ese usuario y va a buscar otros mecanismos para solucionar esos problemas y sobre todo para alcanzar esos propósitos que nos hablaba Manuel. Por eso el prototipado tiene que estar siempre intrínseco en sus procesos organizacionales, en sus emprendimientos, en sus intraemprendimientos, en sus nuevos proyectos, para que sigan avanzando y sigan ofreciendo valor al usuario a medida que él también cambia. Muy bien. Entonces, creo que hemos tocado los temas que más importante alrededor de este mindset que os queríamos explicar. Y ahora nos gustaría nuevamente invitaros a interactuar, ¿no? Con nuestras redes y precisamente con Instagram. Y entonces la idea es que las primeras 5 personas que respondan a las preguntas que encuentran en nuestra historia y que ya está subida, ganarán un pase para una mentoría de 1 hora con nuestro equipo. ¿Vale? Y además, bueno, pueden hacernos preguntas. Claro. Abriremos también en nuestras redes un espacio para que puedan enviarnos cualquier pregunta. Por supuesto, en este momento vamos a responder unas preguntas, pero sabemos que este es un tema de digestión lenta, donde uno se queda pensando después, más tarde en el día, me gustaría saber más de este tema. Es súper bienvenidas todas las preguntas, todos los comentarios que quieran hacer. Ya estamos recibiendo preguntas de las personas. Bueno, Manuela, Laura, muchas gracias por acompañarnos y por esta presentación tan excelente. Vamos a leer la mayor cantidad de preguntas que alcancemos en estos 15 minutos. Vale. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo se relaciona Design Thinking con otras metodologías como Jobs to be Done? Vale, perfecto. De muchas maneras. De hecho, además, el modelo de investigación de usuario que hemos presentado antes, el que parte de un análisis de lo que son los comportamientos y de las personas en contexto y quiere llegar a entender los propósitos, está muy vinculada a la herramienta Jobs to be Done. La herramienta Jobs to be Done es una herramienta también súper útil que se puede utilizar en diferentes fases del proceso de diseño. En fase de investigación, para llegar a entender exactamente cuáles son los propósitos reales del usuario cuando hace determinadas acciones en contexto. El contexto de la herramienta Jobs to be Done es la parte fundamental. Posiblemente la mayoría de los que nos están escuchando saben que Job to be Done tiene una estructura muy similar a un user story, pero lo que la diferencia es la puesta en contexto. Cuando yo como usuario hago algo, entonces necesito tal cosa con el fin. Esto no he explicado un Job to be Done de forma literal, pero ese es su significado último. ¿Sí? Y lo que lo diferencia de un user story es exactamente el contexto. Entonces, lo usamos, como he dicho, en investigación para entender el propósito. El Job to be Done es una herramienta útil también en diseño. Cuando hayamos, por ejemplo, completado lo que es el camino del usuario y definido todos los puntos de contacto, sí escribimos Jobs to be Done. Para cada punto de contacto, entonces eso nos ayuda a entender exactamente cómo tenemos que diseñar ese punto de contacto, para qué sirve ese punto de contacto, cuál es el fin último que el usuario quiere alcanzar en ese momento. Entonces, es una herramienta muy vinculada e importantísima. No sé si Laura quiere agregar algo. El Job to be Done se vuelve como este norte que nos permite saber si la solución que estamos creando está cumpliendo con una tarea relevante para el usuario. Y en el proceso de investigación, como menciona Manuela, nos ayuda a entender realmente esa causa raíz, ya llevándolo como a otros universos en el lenguaje, que realmente el usuario quiere entender.
quiere lograr. Y el poner el contexto es muy importante, como decía Manuela, se usan normalmente los user personas o el user story para entender a las personas, pero algo que logra el Job to Be Done es entender que somos personas diferentes dependiendo del contexto en el que estamos y en esos contextos queremos lograr objetivos diferentes. Y cuando entendemos ese objetivo que queremos lograr, más allá de lo que somos, es lo que queremos alcanzar en ese momento, en esa experiencia puntual. Entonces, el Job to Be Done se vuelve como esa causa o esa solución profunda a la que yo le tengo que apuntar cuando estoy en un proceso de diseño. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Dónde puede uno aprender más sobre este tema? ¿Un libro? ¿Una página? Hay muchísimo. Hay mucha literatura sobre pues design thinking, evidentemente, y sobre diseño de servicios, que es un poco lo que hemos venido mencionando a lo largo, porque en WePush trabajamos el diseño de servicio esencialmente. Pensar que cuando ofrecemos un producto, en realidad siempre estamos ofreciendo un servicio. El producto es una parte de ese servicio a través del cual estamos ofreciendo nuestro servicio. Entonces, esta lógica de servicio, esa visión de servicio siempre tiene que estar. Entonces, si queremos literatura sobre design thinking, creo que también es importante luego que la acompañemos con algo sobre diseño de servicio. ¿Qué podemos recomendar? Hay varios libros, a mí se me ocurren, por ejemplo, dos libros que son, el título pone Service Design, pero en realidad son bastante más amplios. This is Service Design Thinking, que es son dos libros de los mismos autores. El primero es como un poquito más antiguo, de introductorios, y es de hace unos años, y es un manual bastante bueno que explica en todas las fases del proceso de diseño que hemos ido recorriendo con Laura, también las herramientas que se pueden utilizar y cómo trabajar en estas diferentes fases. El segundo, This is Service Design Doing, es un libro mucho más reciente. De hecho, salió a la venta hace menos de 2 años y es un libro muy interesante porque fue un libro co-creado por lo que es la comunidad de Service Design Practitioners. De hecho, bueno, WePush ha colaborado en este libro. Nos encontréis como colaboradores y bueno, es un libro, por lo tanto, muy valioso porque explica lo que es Design Thinking y Service Design desde un punto de vista de las personas que trabajan en eso y toca muchos puntos distintos de cómo aplicar, por ejemplo, el Service Design en la empresa, toda la lógica de pensamiento de diseño y Design Thinking. A mí me gustaría agregar el de Change by Design, que es un libro también muy bueno cuando estás empezando a entender el diseño, porque algo que está alrededor del diseño es una dimensión de cambio. De hecho, en WePush creemos mucho en ese nivel de cambio como una capa superior al proceso de diseño como tal. Hay que entender que estamos innovando, estamos generando cambios tanto en la organización como en el comportamiento de las personas. Y Change by Design nos ayuda a entender cómo esa dimensión de cambio y la dimensión de diseño interactúan pues, para efectivamente generar innovación. Este libro lo escribe uno de los creadores de IDEO, que es una de las organizaciones pioneras en el pensamiento de diseño y en estas metodologías de innovación. Y también de ellos me gustaría recomendar su Toolkit Online, donde tienen las herramientas como básicas de pensamiento de diseño publicadas. Esto es muy útil porque yo pienso que más allá de buscar literatura, que sí es muy importante, el paso uno para empezar a aprender de diseño es empezar a aplicar ejercicios, ya sea conseguir una herramienta y aplicarla en un ejercicio con un grupo de trabajo. Empezar a explorar y a vivir las herramientas es lo que realmente nos va a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos para poder ser esos gestores de innovación y de nuevas ideas dentro de nuestras organizaciones, de nuestros equipos creativos y demás. Listo. Siguiente pregunta. Para el caso de servicios, ¿cómo es el proceso de prototipado si este no se traduce en un objeto?
Sí, este es un punto muy importante porque los servicios son intangibles y algo que nos es complejo entender es cómo pruebo algo que no se puede tocar. Y ahí es cuando los puntos de contacto se vuelven tan relevantes, porque el intangible se vuelve tangible a través de los puntos de contacto. Una herramienta de prototipado muy útil para servicios es el role playing, donde tú actúas la situación que estás generando. Por ejemplo, si es un café, hay una persona que finge ser el prestador de servicio, hay una persona que finge ser el usuario y practicamos cómo es esa escena que le estamos ofreciendo como servicio al usuario. Es muy interesante porque empezamos a entender, por ejemplo, que el discurso de la persona que me vende un café es un punto de contacto esencial para que se conecte con mi marca. La forma en que yo le entrego el café, cuál debe ser, hay una barra, qué tan alta es, empezamos a entrar en el detalle del servicio y eso nos permite entender realmente como cuáles son esos puntos de contacto estratégicos y a qué jobs to be done están respondiendo precisamente. Creo que es una como de las herramientas más poderosas para prototipar servicios y atado, por supuesto, a empezar a jugar con objetos básicos que tangibilicen esa experiencia. Correcto. Hay una técnica muy interesante que aplica mucho en prototipado de diseño de servicio, que es el desktop walkthrough. Es una técnica muy importante porque permite exactamente cómo crear o recrear ese recorrido que el usuario haría a lo largo del servicio y por lo tanto permite al usuario realmente tener una interacción física, claro, con lo que pueden ser los diferentes puntos de contacto del servicio y ya nos ayuda a entender cómo deberían estar diseñados esos puntos de contacto. Hay cosas que sobran, por ejemplo, hay cosas que faltan. Bueno, ese recorrido que dejamos hacer al usuario totalmente en libertad, como si estuviese realmente usando ese servicio, viviendo la experiencia, es una práctica muy útil y muy usada en prototipado de servicio. Y ahora que lo pienso, aquí los Legos se vuelven un juguete muy importante porque una manera de prototipar y muy similar al desktop es crear una pequeña maqueta muy sencilla donde se pueda ver toda la ruta del servicio con Legos, con algo muy sencillo. Traemos al usuario, le damos un personaje y le pedimos que recorra la experiencia. Y a medida que él va recorriendo, va a empezar a darnos un montón de ideas y sobre todo un montón de preguntas de cómo es ese servicio, de cómo es esa experiencia. Es algo muy sencillo de ejecutar, muy valioso y además es muy divertido de hacer tanto para el usuario como para el equipo creativo que está proponiendo una solución. Listo, súper. Siguiente pregunta. Al probar con el cliente se puede generar decepción por parte de cómo se trabaja con esta emoción. Decepción. Sí. Eso es un punto muy importante porque los servicios y las experiencias son altamente emocionales. Y entender esas emociones son las que nos van a dar un feedback muy importante. Es normal que ese tipo de cosas pasen, que el cliente se sienta decepcionado, pero también la manera de manejar esto es dejar muy claro al cliente que estamos en un periodo de prueba, que estamos creciendo para él, que estamos mejorando para él y que su feedback es muy importante. Cuando el cliente entiende que es parte de un proceso creativo, cuando el cliente entiende que esto es una idea que estamos probando, esa decepción va a bajar mucho más y además va a subir su emoción de sentirse parte de este proceso y parte también de su marca y de su organización. Ese es como un mecanismo clave y es ser muy honesto con el usuario, muy honesto con el proceso que se está llevando a cabo. Claro, considero que en lo que acabas de decir hay un punto súper importante. El diseño, el proceso de diseño y el diseño de servicios en realidad son ambos procesos muy de co-creación también. Co-crear soluciones con el cliente es muy importante. Involucrarlo, claro, en lo que es el proceso de diseño, porque por una norma básica todo aquello que ha sido también diseñado o codiseñado por nuestro cliente es mucho más fácil que el cliente mismo se sienta involucrado, no solo lo acepte, sino que realmente lo haga suyo. Última pregunta.
¿El design thinking está enfocado principalmente a clientes empresariales o comerciales o también se puede aplicar en un cambio de pensamiento o innovación a nivel personal? Vale, esta es una pregunta interesante porque de hecho hay varias personas que han aplicado el design thinking a ámbitos muy distintos fuera de lo que es pues la empresa, por ejemplo. Claro, y sí, lo han ido aplicando a un nivel personal. Por ejemplo, yo conozco en concreto un diseñador que hace unos años se encontró en un momento profesional y personal de su vida, bastante con cambios, bastante diferente a lo que había sido antes y un poco de crisis. Y él se planteó aplicar el proceso de diseño a sí mismo, a su vida. Entonces empezó como a explorarse a sí mismo, el entorno y tal, pues, y de ahí empezó a sacar pues posibles ideas de cómo él podría, claro, desarrollarse como persona o desarrollarse en su entorno. Empezó a prototipar realmente soluciones posibles de lo que había ido definiendo. Y bueno, y finalmente implementó, claro, lo que había diseñado para sí mismo. Es un caso de éxito en el sentido que yo conozco a esta persona y sé que este proceso lo ha llevado realmente a un cambio humano importante hoy en día esa persona está bastante más feliz que en ese momento haciendo lo que realmente lo llena, tanto a un nivel personal como profesional. Sí, esos casos se ven mucho, sobre todo porque, como hablábamos al inicio, el design thinking es un mindset, es una forma de pensar y de aproximarnos a problemas y oportunidades que nos trae la vida y si son personales, pues puede ser un camino por el que podemos optar para explorar ese lado personal. El pensamiento de diseño realmente se aplica a muchos ámbitos distintos. Para innovación social es un camino bellísimo para crear nuevas soluciones de este tipo de proyectos. Hoy en día, por ejemplo, se habla del legal design, que está pensando en cómo tenemos que ver desde el diseño para el mundo de la ley, de la legislación, cómo podemos construir civismo desde el diseño. Entonces, realmente es un campo que la creatividad nos permite ver dónde lo queremos aplicar. La herramienta está ahí, el mindset está ahí, es ya una labor de nosotros los que estamos llevando esta filosofía de vida al mundo, cómo la empezamos a adaptar para esos diferentes problemas y esas oportunidades que vamos encontrando en el camino para crear valor y entender cómo va mutando también esta metodología y cómo va evolucionando y avanzando para generar valor en tantos campos distintos.